Hola a todos y a todas, estamos nuevamente en el podcast sin nombre, un podcast de la prensa, con mi persona Irma. Y Dalia, hola. Habíamos suspendido el podcast sin nombre pues porque hubo una gran pandemia que nos encerró en nuestras casas y hizo que la situación fuera un poco difícil, pero ya estamos aquí de vuelta precisamente para comentar todo lo que ha sucedido en todos estos meses en Panamá. De hecho, creo que el último podcast que hicimos estábamos hablando como, wow, el gobierno lo está haciendo tan bien. Creo que en ese momento el gobierno tenía mucho más capital político de lo que tiene en estos momentos. Y creo que podemos hablar un poquito de eso. Datos importantes para el día de hoy. En total hay 196.987 casos de COVID-19 en Panamá. Y un dato más importante todavía son 197 personas hospitalizadas en cuidados intensivos, que siempre fue como un poco la preocupación de que no se saturara el sistema de salud. Y bueno, ya estamos viendo esa saturación. Y de hecho, hace poco se decretaron nuevas medidas para combatir el COVID, para tratar de bajar la curva o reducir un poco los contagios. Más que nada para los días de Navidad, de Año Nuevo, que nos van a tener. Bueno, es curioso porque realmente el encierro no empieza el 24, sino el Sí. 25, pero sí hay un cerco sanitario que empieza antes Ajá, y hay toque de queda a las 7 de la noche el y hay 24. toque de queda a las 7 de la noche. O sea que el que quiere ir a pasar Navidades fuera de su burbuja del hogar, lo cual el MINSA está diciendo que no hagan, tendría que o ir súper temprano o quedarse hasta las 5 de la mañana del día siguiente. O sea que en realidad sí dificulta como que, Sí, que creo, sí dificulta y bastante. creo que el decreto, como que el hecho de que se esté decretando algo específico para Navidad también manda un mensaje importante de que, ok, estamos, no solo les estamos sugiriendo que no salgan de su casa y con la gente con las que, o sea, las personas con las que viven el 24, sino estamos haciendo todo lo posible para que de Para verdad que no lo hagan. disfrutarte que no lo hagan. Entonces Y bueno, eso, se supone que las medidas son hasta el 4 de enero, pero sí como que dijeron que estas medidas son temporales, pero bueno, si las cosas no salen bien, no van a ser temporales. O sea, como que digo, todo era temporal. siempre está la Al, posibilidad. al principio todo era temporal, el cierre de las escuelas era temporal, la cuarentena era temporal, o sea, entonces en realidad creo que sí, como que no nos podemos confiar de que ya el 5 vamos a volver a abrir como estamos abiertos ahorita. Sí, de hecho, a mí me da algo de cosa, por ejemplo, si las personas que quieren irse para Año Nuevo, que yo diría que es más probable que para Navidad, ¿qué pasa si de repente el 4 no se levantan las medidas y siguen y siguen? Y bueno, no sé, definitivamente que algo tenía que ocurrir porque, como dije anteriormente, han subido bastante las hospitalizaciones en cuidados intensivos, lo cual es bastante preocupante, y también los fallecidos por día. Bueno, ayer hubo 29 fallecidos, que es bastante también. Entonces creo que la situación nuevamente está un poco más seria. Hubo un momento en el que se aflojó bastante y las personas empezaron a salir, y eso lo cual es normal porque teníamos demasiado tiempo encerrados. Bueno, ya que estamos aquí, estamos en el podcast sin nombre, yo quiero decir que el primer, la primera cuarentena, el primer encierro, fue tan largo que yo creo que asfixió un poco ahora las posibilidades de volver a encerrarnos. No sé si me explico, en el sentido de que como fue tan largo, dejaste a las personas tan cansadas y exageraste tanto, se te fue la mano tanto con las medidas. Ahora volver a medidas restrictivas como que te va a costar mucho más y la población está mucho más quejosa, mucho más descontenta, no tienen dinero. O sea, hay muchas situaciones por las que creo que ayer había bastantes personas que no les pareció, no les Sí, parecen las creo medidas. ¿Y se que entiende? como tú dices, o sea, no fue solo que fue súper largo, sino que también fue bien intenso. O sea, aquí estuvimos por meses que solo se podían salir 2 horas al día, ciertos días de la semana, o sea, como que fue bien intenso. Y siento que ese encierro tan estricto se juntó con que literalmente todo el mundo estaba volteándose para arriba por el COVID. Entonces era como el estrés de que hay una pandemia, el estrés de que no puedes salir. Y como que al mismo tiempo cuando pasó todo eso, como hablábamos al principio, el capital político de este gobierno se fue al piso. Entonces fue como de un momento para otro. Empezaron a salir escándalos, empezaron a, tipo, todos los días te decían cuántos casos hay y al mismo tiempo te decían cuánta gente habían metido presa la noche anterior en toque de queda. Entonces era como ok, tenemos a los policías en la calle, o sea, como que todo se juntó y ahora la gente ya simplemente está que no confía en los policías, no confía en lo que le dice el MINSA, tienen a alguien, o sea, cada vez más, hay casi 200.000 casos, cada vez más todo el mundo conoce a alguien que le ha dado COVID o que ha tenido COVID o que ha estado hospitalizado con COVID, entonces la cosa ya está como mucho más cerca.
la pandemia sigue, o sea, que hay un estrés real de que, como que, no sé, siento que todo se ha juntado y la Yo creo verdad, que yo separaría la pandemia en Panamá en dos eras. Preventiladores, sí, total. post-ventiladores. Cuando se desató este escándalo de los ventiladores que se querían adquirir a $49,000, $48,000, y eran unos ventiladores que no valían eso, y eran unos ventiladores de transporte que, o sea, había un sobreprecio bastante evidente, que al final se canceló la compra. Eh, Creo que desde ese momento el gobierno de repente no supo manejar la respuesta a esa situación y todo empezó como que a ir en picada. Empezaron a salir escándalos, empezaron a salir que si las fiestas del PRD, que si la fragata, que si Jimmy, que si no sé qué, y poco a poco se fue poniendo peor la situación, ¿no? Y ahora mismo estamos viendo a un presidente que cada vez que sale a dar declaraciones públicas es trending topic, y no por las razones correctas, sino porque mete la pata, o porque dijo algo mal, o porque se enredaron la lengua, se enredó la lengua, etcétera. Entonces, creo que ha sucedido bastante Creo que el también gobierno del PRD. está el tema de ventiladores, definitivamente como que eso marcó un hito en la manera en la que Marcó un antes y después, porque lo manejaron tan mal la transparencia después de eso, que ya como que marcó la línea de cómo iban a manejar todos los escándalos que le seguían, y la mala gestión que han tenido, y la poca transparencia que han tenido, y la poca respuesta que le han dado a los ciudadanos. también hubo un cambio como en la misma manera en la que el gobierno, o sea, porque ahí podemos ver como que el cambio en la ciudadanía. Luego vemos un cambio en la manera en la que el gobierno decidió afrontar la misma pandemia. O sea, nosotros cambiamos de ministra de salud al viceministro de salud en media pandemia. Por ahí mismo, todos En los un que ven, momento en el que la ministra tenía bastante aceptación, o sea que por eso, fue entonces, un en poco ese sorprendente. fue como un cambio total en la manera, o sea, nosotros estábamos viendo a infectólogos, estábamos viendo a epidemiólogos, estábamos viendo a personas no PRDs de vieja data, no personas cercanas al gobierno, sino comités consultivos que estaban ayudando a manejar la pandemia desde la ciencia, tomando decisiones coherentes, tratando de salir a explicarle de una manera que la gente pudiera entender a la población lo que estaba pasando. Y de un día para otro cambió la ministra, un nuevo comité consultivo que eran famosos dinosaurios del PRD, que son las mismas personas que han estado dando vueltas desde hace décadas, que cuando dan Literal. la cara, nosotros dije, pero ¿quién eres? O sea, ¿por qué tú me estás diciendo esto? ¿Por qué me estás como regañando? O sea, como que hubo un cambio también en la manera en la que el gobierno decidió afrontar la pandemia, y creo que eso se juntó con el hastío ciudadano. Entonces, llegó un punto donde era como que, bueno, esta cosa anda como en automático, pues aquí quién está tomando las decisiones y qué decisiones están tomando y por qué. Entonces creo que eso también fue como, se juntó, se juntó el hambre con las ganas de comer, como dicen. O sea, Sí, y todo fue, también el hartazgo que están teniendo las personas, un poco canalizado hacia la figura de Nito Cortizo. Cada vez que sale Nito Cortizo a hablar, yo no sé si es que o él mete la pata, o es que los ciudadanos ya estamos tan al borde y estamos un poco sensibles que cualquier cosa que se diga se forma un escándalo. Desde La Rosa, de que él hablaba de que, bueno, también tuvimos el tema del huracán, la tormenta, sí, huracán tormenta, sí. en la que no vimos al presidente como yendo a responder, tampoco vimos a muchos ministros, como que una reacción un poco tardía, y después trataron de sacarle todo el jugo que podían, Y y ahí cuando salió fue lo de La Rosa. lo de la rosa de la esperanza, entonces la gente como, ¿qué rosa de la esperanza si esta gente está desamparada desde hace meses porque hay una pandemia? Lo Y que él hablaba era que él estaba como que recorriendo estas casas que estaban todas destartaladas por el huracán, y bueno, mucha gente que perdió sus casas y que se inundaron y el agua se llevó estructuras enteras, y ni tú y hablando como él. Y entonces, en medio de este caos, vi una rosa, la rosa de la esperanza. Y yo no sé si él pensaba que todo el mundo iba a decir, es que, es que lo que pero yo, ya como que esa retórica campechana que él tenía en la campaña no le va a funcionar, y yo creo que no se ha dado cuenta de eso todavía. es que Porque eso en la decía. campaña era así, él hablaba como de sus historias del campo, y ay, su mamá, los caballos, y todo el mundo le gustaba, Que mi pues, pero yo compromiso no. siempre ha sido así. O sea, como que es lo que yo mencionaba la vez pasada. O sea, no es que, ay, ahora está payaso. O ay, ahora Ajá, está siempre ha sido payaso, estoy de acuerdo contigo. el mango bajito y el ñame baboso y los cuentos, como que Y los él, prepucios de los toros y sí, él siempre ha todas sido esas así. cosas. Solo que ahora la ciudadanía ya no tiene paciencia para eso. O sea, Y en también medio, siento que es una actitud muy de campaña.
Como que es Sí, muy de querer agradar, muy de querer quedar bien, y ya es como que ya no estás en campaña, eres el presidente, queremos es resultados. y lo entendería si fuera tu primer año de gobierno y no hubiese una pandemia, porque tú todavía estás, dizque, ganándote a la gente y bueno, estás en la cima de tu capital político como debería ser tu primer año, año y medio de gobierno, pero pues, hay una pandemia, o sea, como que este problema que llegó no te cambia todo, entonces ya no puedes estar actuando como el presidente que todavía le quedan 3 años para resolver y que, bueno, pero estamos bien porque no, o sea, tienes que resolver ahorita. Entonces, como que, no sé, a mí me parece que todo, o sea, como que me Y también preocupa. hemos visto, ahora que lo pienso, además de los cambios de comunicación que hemos visto, también hemos visto un cambio de retórica de Nito Cortizo, porque él al principio le gustaba mucho demostrar que era el que mandaba, o sea, trataba de dar como que esta imagen súper fuerte de aquí manda Nito Cortizo, aquí no van a haber intocables, los tengo chequeados, los voy a votar si se portan mal, y ahora es de que, bueno, yo pasé esa ley porque es que mi asesor me dijo que la ley tenía que pasarla y bueno, yo no soy dictador, es de que mito, ¿qué pasó? Sí, Como que él también ha cambiado su narrativa de soy este hombre fuerte a soy un poco víctima de las circunstancias, que tampoco que no me encanta para nada el tema. Y con el tema de la rosa, yo se la pasaba a la primera, porque de vuelta, como tú dices, él siempre ha sido así, está en su primer año, pero si ya tú estás viendo que cada vez que tú sales a dar declaraciones, no son bien recibidas, entonces ya, pues cambia de estrategia, no trates de seguir con lo mismo y seguir con lo mismo. Y bueno, después lo vimos diciendo lo de la mano de Dios me la voy a rifar, después lo de los corregimientos, de la ley de Benicio Robinson. Creo que lo hemos visto metiendo la pata tras metida de pata y la pregunta es cuándo va a aprender. creo que podemos hablar un poquito, o sea, quisiera como mencionar los dos, como dos cosas puntuales que han pasado últimamente que en realidad Adelante. eh, siento que no podemos dejar de ver que como que por encima de todo esto hay un montón de política. El PRD controla la Asamblea Nacional. Vemos que dentro del PRD hay un problema. O sea, esa Un gente está problemón. uniendo fuerzas, auxilio no están uniendo fuerzas. No están uniendo Entonces, fuerzas, están destruyendo todo lo que encuentran. tenemos la ley Benicio, como la han llamado. Nito Cortizo sancionó una ley que crea 10 nuevos corregimientos en la provincia de Bocas del Toro, que propuso Benicio Robinson y que impulsó Benicio Robinson. Y por otro Es lado, la tenemos provincia de Benicio Robinson, él es sí, diputado de en Bocas el del Toro. distrito donde él es, del cual él es diputado. Y por otro lado, tenemos al secretario general del PRD yendo a ver como observador internacional las elecciones en Venezuela. Sale diciendo que han sido unas elecciones democráticas, que todo está bien, y el mismo día, la ministra de Relaciones Exteriores Es nueva, por cierto, desde el último podcast cambió la ministra también. del mismo partido sale diciendo que Panamá no reconoce lo que pasó en Venezuela. Entonces te quedas y que espérate, la cuenta oficial de Twitter del PRD, que claramente maneja Pedro Miguel González, porque él es el Su secretario general, bandito, su grupito. anuncia que en Venezuela todo estaba bien y después el ejecutivo PRD dice que en Venezuela nada está bien y entonces tú te quedas y dices, espera, entonces esta gente no se está hablando. Pero al mismo tiempo, la ley de Benicio Robinson súper cuestionada, Nito la firma porque su asesor legal le dice que la firme. Entonces hay como una no le quiero decir confusión, porque a nosotros nos puede tener confundidos, pero yo siento que al final es solo una pelea de poder por el partido más Sí, yo grande. creo que era mucho menos de Venezuela y mucho más decir como aquí mando yo, no, aquí mando yo. Sí, o simplemente dije, ¿sabes qué? Voy a hacer algo para que a mí me tengan que llamar y contarme qué está pasando. O sea, yo también veo que ese es un poco como que, no sé, es complejo y siento que al mismo tiempo me preocupa porque yo solo veo el 2024 como un problema, o sea, así como en las películas cuando tú vas por un río así y de la nada la cascada dije, cae. Yo así veo el 2024 y cada vez lo veo más cerca y eso me preocupa, porque, ¿qué está pasando? O sea, como que, no sé. ¿Qué está pasando? Sí, y creo que no es de sorprender que la ciudadanía esté tan descontenta o que las personas sientan que no se les está dando una respuesta, cuando realmente el partido gobernante, al parecer, está muy ocupado en sus propias peleas internas y en ver quiénes tienen tal institución, ver quiénes agarran esta institución. Entonces es normal, ¿no? Que tengan al pueblo, por decir así, un poco dejado cuando están es entre ellos. Por eso era un poco importante toda esta campaña de Anito que tenían durante la campaña presidencial,
que era como que yo uniendo fuerzas, el PRD está súper unido, todos estamos juntos, y de hecho caló, o sea, las personas sí pensaron que Nito era esta fuerza unificadora que iba a agarrar estos bandos del PRD, pero nos estamos dando cuenta que nunca fue esta fuerza unificadora, o que lo fue, pero una vez que se haya llegado al poder, ya todos los banditos se fueron resquebrajando y agarrando como su caudal político, agarrando su territorio, y entonces la pregunta es, ajá, ¿y qué pasa con el resto de los panameños, los que no estamos metidos en el PRD? O sea, ¿alguien está pensando en nosotros? ¿O es solamente como que, no, no les dejes la Cancillería, quítenles la Cancillería, dales el IDAN, no les dejes el IDAN? ¿Me explico? No sé si me estoy... Sí, sí te estaba explicando y siento que sí, es para la ciudadanía que no está en el PRD, pero también, ay, yo me tengo que imaginar que hay un montón de gente que está inscrita en el PRD que no vive esas peleas de poder de esa manera, o sea, como que lo ven, Siguen inscritos. estoy muy de acuerdo, amiga, pero o O sea, sea, también llega un punto en el que de verdad no entiendo cuál es la esperanza que le tienen a los partidos políticos, y sobre todo personas que tú ves todos los días en redes sociales diciendo como, este partido no me representa, no sé qué, y es como que, ajá, y entonces, o sea, no sé. sí, siento que la pandemia ha evidenciado, así como la pandemia sabemos que ha evidenciado alrededor del mundo y en Panamá muchísimos temas de desigualdad, de cosas que no funcionaban y nosotros las dejábamos no funcionar porque el día a día seguía y ahora es como que sabes que eso tiene que servir, ese Se tipo tiene de que cosas. arreglar de la noche a la mañana. Siento que también ha evidenciado muchísimo las debilidades de este gobierno y es preocupante que a menos de 2 años de haber tomado posesión el gobierno esté tan debilitado porque si llega, o sea, llega la vacuna, la pandemia va a pasar, nos van a quedar 2 años y medio de un gobierno que tiene cero capital político para hacer nada, que parece no controlar a su bancada mayoritaria en la asamblea, que parece no tener consenso dentro de su ejecutivo, hay bandos dentro del ejecutivo, la gente deja de ser ministro para ser asesora ad honorem. Es como, es una cosa como rara y es También preocupante hemos porque visto, o sea, yo siento que de otro error poder, del gobierno, sorry, perdón, esos espacios de poder se van a llenar, o sea, y esos espacios van a salir personas oportunistas o van a salir personas con un discurso en específico que van a tratar de llenar esos espacios y como te digo, yo solo veo así el barquito como va a caer en 2024 y me preocupa. sí. Y también creo que el gobierno de cierta manera hizo pésimas alianzas. O sea, hubo un momento, de hecho, post ventiladores, que se veía un poco a las personas de Cambio Democrático, bueno, del nuevo partido realizando metas, eh, defendiendo mucho la gestión del gobierno. Con todo, o sea, agresivos, lo que sea, así, campaña full en pro de Gaby Carrizo, en pro de Nito, en pro del gobierno, y de repente, hace unas semanas, cuando anunciaron que se había anulado el veredicto del juicio de Ricardo Martinelli, de repente entonces ahora tienes a todas estas personas con las que habías hecho alianza, entonces también tirándote a ti, ¿no? Lo cual no es sorprendente, honestamente, que se haya roto la alianza. Mi pregunta es por qué la hicieron en primer lugar, ¿no? Como que no fueron muy estratégicos. El gobierno de Nito Cortizo siento que no ha sabido muy bien jugar a política, en conclusión. Sí. Pero bueno, creo que más o menos como no quiero decir el desorden, pero como los altibajos que ha tenido o sea, este Más episodio. bajos que altos. Ajá, y siento que como que la manera en la que hemos afrontado este episodio tú y yo es prueba de que esto ha sido, o sea, como que hay muchísimo de qué hablar. Hay Y demasiado de... hay demasiado de qué hablar, hay muchísimo que está como pasando y que va a seguir pasando, así que la verdad me parece que el podcast regresa en un muy buen momento, porque sí, siento que tenemos que empezar como semana por semana a ver las cosas que están pasando y a tratar de analizarlas para entenderlas. Y sí, creo que eso fue todo por hoy. Sí, eso fue todo por hoy. Los esperamos en la próxima edición del podcast sin nombre. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Las mías son @nosoyirma. La mía es Dalia Rayita Abajo Pichel. Y bueno, pueden buscar el podcast en Spotify, YouTube, si nos quieren ver el video, donde ustedes quieran. Y nos vemos en la próxima. Un nuevo episodio de El Podcast Sin Nombre, un podcast de la prensa. Chao.